Reporte 100. Está con nosotros esta mañana y agradecemos para hablar de un tema de la historia de cómo se descubrieron las manchas solares. Y es Alfredo Manríquez, astrofísico, quien está con nosotros. Muchas gracias, Katy. Manchas solares. El sol provoca manchas. ¿Se automancha? Se automancha. No usa bloqueador el sol. Son pecas solares. Son pecas solares. Sí, creo que así lo podríamos describir. ¿Qué es esto? Y bueno, es un detalle que me ha llamado mucho la atención, que poca gente relaciona con cuestiones astronómicas. Usualmente cuando hablamos del espacio siempre estamos pensando en planetas, galaxias, estas imágenes bonitas allá lejanas que parecen casi joyeros. Pero frecuentemente se nos olvida que el Sol también es una estrella. Estudiar el Sol por sí solo nos da mucha idea de cómo es que se comportan los objetos en el espacio y en particular las estrellas, por muchas razones. Sí, creemos que es fuego y nos da luz. Nada más. Entonces, esta idea pues va un poco contraria de lo que uno se imagina que tiene que ver con cosas de astronomía, porque siempre pensamos en la noche cuando hablamos del espacio. Pero pues hay que recordar que el Sol también forma parte de este pues ambiente cósmico. Entonces el Sol tiene una historia muy interesante y estamos platicando en particular sobre manchas solares porque recientemente, alrededor del 27 de julio, este fin de semana, se observaron ráfagas, explosiones muy fuertes en la superficie del Sol que lanzaron material hacia el espacio, similar a lo que sucedió el 10 de mayo con estas auroras boreales que se observaron aquí en Sonora. No se van a observar auroras boreales esta semana. ¿Las pudiste ver? En mayo sí. Sí tuve la oportunidad también de avisar a un par de personas que hacen astrofotografía aquí en Sonora, que de hecho pasé aquí a la producción una imagen del Sol cómo está esta semana para que veamos estas manchas en redes. Espero que se comparta aquí en las redes de Stereo 100 para que pues vean de lo que estamos platicando. Y justamente las auroras comienzan en las manchas solares. O sea, inicialmente se descubrieron hace alrededor de 400 años cuando Galileo Galilei, este científico notable italiano, utiliza el telescopio por primera vez para observar los cuerpos celestes y los empieza a reportar sus observaciones. Lo que se encuentra fue muy interesante porque no solamente cambió la manera en la que se entendía cómo se movían los planetas, cómo se movía la Tierra, sino también el cómo se entendía su superficie y su origen. Porque inicialmente se pensaba que Ahí está la fotografía para quienes están en Facebook o en YouTube. Sí. Ya la estamos viendo. Bueno, inicialmente se pensaba que los cuerpos celestes estaban en el cielo, entonces pertenecían al asunto de lo divino, de estas cosas perfectas que no estaban manchadas por todo lo que hacemos aquí en la Tierra. Sin embargo, cuando Galileo observa por primera vez la luna, el sol, se da cuenta que tanto la luna como el sol presentaban imperfecciones en su superficie. Se pensaban que eran esferas perfectas. Entonces ve la luna, se da cuenta de que hay hoyitos, cráteres ahí en la superficie, y cuando observa el sol con tecnología de su época, con las precauciones adecuadas, porque en la época se sabía que uno se podía quemar los ojos observando el sol a través del telescopio, lo proyecta contra una pantalla y dibuja en la pantalla la superficie del sol y se encuentra ahí estas manchas. Entonces, cuando se da cuenta de que el sol no era perfecto como se imaginaba, pues cambia la manera en la que se entiende los objetos en el sistema solar. Entonces, a partir de ahí se han empezado a estudiar las manchas solares, sus apariciones, porque no son constantes. Estas pecas que se observan en la superficie del Sol aparecen y desaparecen en un lapso de unos cuantos días. Algunos sí logran permanecer por un par de semanas, como fue el caso de la mancha solar de mayo, por ejemplo, que produjo las auroras boreales tan intensas. Entonces, poco a poco se fue estudiando los ciclos propios del Sol y se encontró que estas manchas abundaban cada 11 años, es decir, había un periodo, un ciclo que se identificó donde cada 11 años aparecía una gran cantidad de manchas solares en la superficie del Sol. Y en medio de estos 11 años pues disminuían. Entonces había periodos donde había muchas manchas solares. Se aparecen y desaparecen. Entonces estamos hablando como que cada 5 años y medio más o menos hay un momento donde aparecen muchas manchas y 5 años y medio después no va a haber manchas, 5 años y medio después va a haber muchas manchas solares. Entonces se van alternando, digamos,
la no cantidad. se sabe por qué aparecen o desaparecen. No se entienden los procesos interiores del Sol al 100%, pero se sabe, y esto es muy interesante, que pues, se sabía al principio que ahí estaban apareciendo y desapareciendo, pero tiene que ver con el interior del Sol y con sus propiedades magnéticas. O sea, el Sol es como un imán gigante que en las zonas donde están las manchas hay mucha campo magnético, hay mucha energía acumulada de origen magnético, que tiene que ver con el campo magnético enrollándose sobre sí mismo en la superficie del Sol. Entonces, pues esto fue algo muy interesante que se tuvo que ir descubriendo posteriormente y que actualmente lo sabemos. Se sabe, por ejemplo, que las manchas se van moviendo de latitudes más altas, de más al norte, hacia el ecuador, conforme van pues avanzando el ciclo solar. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en el máximo, vamos a ver que las manchas están apareciendo en partes más al norte y más cercanas a los polos, digamos, mientras que cuando disminuye la actividad se ven las manchas más cercanas al ecuador del Sol. Entonces habrá más auroras boreales, pero allá en la otra región. Sí, de hecho habrá más manchas. Es lo que se observa, exacto, y es lo que se anunció esta semana. Entonces, si llegan a ver un anuncio de que se va a ver una tormenta geomagnética, y usualmente la noticia se presenta de manera muy, muy espectacular, pues esto es un fenómeno natural que aparece cada 11 años. En 2014 ya se había estado observando fenómenos similares a los que se están observando hoy en día. Entonces, la idea es que pues no nos preocupemos. O sea, acaba de ocurrir una explosión ahora hace el fin de semana, el material tarda 3 días más o menos en llegar a la Tierra y es lo que produce las auroras boreales. Entonces, si vamos a ver por ahí que hay una noticia que dice que se van a ver auroras boreales en latitudes bajas, pues recordemos nada más que es un producto de un ciclo natural que se produce cada 11 años, que empezó su descubrimiento hace pues cerca de 400. Entonces, pues es parte de lo que vamos aprendiendo poco a poco, pero pues el contraste, como se observaba el Sol en un inicio, cuando Galileo lo observa por primera vez, a cómo lo entendemos hoy en día, pues ha cambiado enormemente. Entonces, ese contraste es muy interesante, pues que de alguna manera, como lo comentabas ahorita al principio, sí, pues la ciencia nos ayuda a ver cómo es que hemos ido avanzando como sociedad, como comunidad, pues y nos enseña un poquito de hacia dónde vamos como especie, ¿no? O sea, no hay que perder la esperanza de que vamos bien. Y con el equipo de ahora, decías hace un momento, Galileo Galilei, pues no, en ese entonces dañaba la vista el hecho de observarlo. Con el equipo de ahora, ustedes ya no pueden tener ningún daño. No, se utilizan filtros especiales para ver diferentes capas del Sol. ¿Y se puede ver en el observatorio acá? Sí, de hecho. O sea, si alguien quiere ir a ver el Sol, ¿lo puede ver? Así es, aprovechando que es verano, justamente. Sí. Pues se está poniendo el sol más tarde, entonces durante las temporadas de observación, en las tardes. Justo al caer el sol, ¿es cuando está menos intenso por eso o porque es cuando mejor se aprecia? Pues es el momento en el que abrimos el observatorio para la observación nocturna, o sea, nos toca ver cómo es que se pone el sol con filtros especiales justamente a través del telescopio, con lentes de eclipse, por ejemplo, también se puede observar y vemos estas manchas. Entonces, también hacemos una observación durante la mañana los días sábados, por si alguien quiere ir a ver el sol como parte del recorrido del centro ecológico. Entonces, en efecto, o sea, aprovechando que es verano y que el sol está más tiempo en el cielo, pues podemos hacer estas observaciones y aprovechamos aparte que estamos en el máximo de este ciclo solar para ver esta cantidad de manchas. Entonces, esta semana, pues como lo pudiste ver en la imagen, se ven muchas manchas solares producto de este ciclo. Bueno, y es la invitación que para quienes están de vacaciones o llegan a Hermosillo en este momento, uno de los lugares obligados a conocer es ir al centro ecológico y de paso darse la vuelta por el observatorio. Así es. En este momento el centro ecológico y el observatorio, ¿qué horario tienen? El centro ecológico está abriendo desde las 7 de la mañana para que se aproveche el clima desde tempranito. Se cierra más temprano, ¿no? Se cierra más temprano, a la 1 de la tarde ya se está cerrando. Se deja abierto un poco más de tiempo para que se termine el recorrido en caso de que alguien quiera ir a mediodía. Y por las tardes, los días jueves y viernes, estamos ahí también en las noches de 6 a 10 de la noche. Les recomiendo que chequen los nublados. Si tenemos nublados no se puede observar nada, si no lo podemos ver a simple vista no se pueden ver las estrellas. Y los días sábados estamos como parte del recorrido también ahí haciendo observación solar. ¿Hay que llegar o se tiene que apartar alguna cita, nos dicen, del auditorio? No, no es el señor Zamorano Ibarra. Días y horarios ya serían
¿qué dijiste? Jueves y viernes se puede ir al observatorio por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Así es. ¿Estás tú directamente atendiendo ahí a la gente y explicándole? Sí, bien. Y entonces de 6 simplemente hay que llegar. Nada más. No hay edad, pues los niños pueden ir, o a partir de qué edad los niños pueden ir a observar. Recomendamos que vayan mayores de 5 años para que puedan pues sacarle provecho a la información que damos, sigan las instrucciones y todo bien, pero tenemos también hay algunas cuantas actividades para los más chiquitos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alfredo Manríquez, astrofísico y además que es el encargado del observatorio allá en el Centro Ecológico. Muchas gracias, Katy. Gracias, que tengas buen día. Buen día. Reporte 100.